Sesión desde cero hoy, ¿sí? Vamos a hacer sesión desde cero. Vamos a compartir pantalla y vamos a compartir, primero que nada, una pizarra. Bueno, chicos, para los nuevos, el análisis técnico básicamente consiste en estudiar el precio básicamente, el precio histórico, los movimientos que ha dado el precio de un activo en básicamente toda su historia o todos sus antecedentes posibles. Entonces, análisis técnico es importante saber qué es el análisis técnico. Es básicamente el estudio del mercado en periodos anteriores. Es el estudio del mercado en periodos anteriores. O sea, para nosotros poder, digamos, buscar movimientos o tratar de encontrar entradas en el momento actual o en un futuro en el precio, tenemos que primero estudiar los movimientos anteriores del mercado, en periodos anteriores, su comportamiento y cómo es que forma diferentes patrones o zonas de liquidez importante donde nosotros tenemos que tener, o sea, tenemos que tener entendido para poder operar en el presente. Entonces, el análisis técnico es el estudio del mercado en periodos anteriores, estudio de patrones y zonas de liquidez. Todavía no entra en juego acá lo que es soporte y resistencia, porque eso entra directamente dentro de lo que es zona de liquidez directamente. O sea, la zona de liquidez son las zonas en las que nosotros básicamente, o sea, nosotros no, en las que el precio da, digamos, unos cambios de cotización rápido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay puntos en el precio en donde justamente esas zonas de liquidez funcionan como rebotes para básicamente el gráfico en términos más vulgares para que lo comprendan. O sea, cuando nosotros tenemos zonas de liquidez importantes, se puede decir que tenemos soportes o resistencias. Y esto lo vamos a anotar también para que a ustedes le quede cuando termine la clase grabada. Cuando tenemos zonas de liquidez, tenemos soportes y resistencias. Independientemente de si el precio viene de arriba o viene de abajo, soporte y resistencia es cualquier zona de liquidez a cualquier temporalidad. O sea, a cualquier temporalidad podemos tener nosotros una zona de liquidez. Depende del estudio que queramos hacer, las entradas que querramos hacer. Si queremos hacer entradas cortas, digamos, de periodos breves, por ejemplo, no sé, tomar 20 pips, no sé, para eso podemos buscar, por ejemplo, soporte o resistencias más pequeñas, o sea, de temporalidad de 1 hora, media hora, 15 minutos. Pero si queremos tomar una tendencia grande, nosotros tenemos que buscar ya soporte y resistencia, o sea, zonas de liquidez en soporte y resistencia diarios. Después lo vamos a ver bien ahí en algunos gráficos, pero a cualquier temporalidad. Cuando tenemos zona de liquidez, tenemos soporte y resistencia a cualquier temporalidad. Esto es clave tenerlo ahí presente. Y otra cosa que también es importante, el estudio de patrones. El estudio de patrones básicamente consta obviamente también, o sea, es lo mismo el estudio del mercado en periodos anteriores, es lo mismo. Vamos, cuando tenemos patrones, nosotros tenemos, digamos, movimientos o rangos de movimientos en donde la cotización se mueve entre, o quizás entre un soporte y una resistencia, o quizás siguiendo un patrón definido. Y ahí tenemos varios tipos de patrones. Eso lo vamos a ver en detalle en alguna otra reunión. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son los canales ascendentes, canales descendentes, las líneas de tendencia son muy importantes, que ahora lo vamos a anotar. Son muy, muy importantes las líneas de tendencia porque nos marca directamente si tenemos una tendencia a favor o si tenemos una tendencia en contra. En los boom, ustedes saben que nosotros operamos en compra, y cuando tenemos una tendencia a favor es cuando el precio básicamente tiene un poder de compra grande. O sea, cuando el precio directamente tiene una tendencia alcista muy marcada. Entonces, como primer, digamos, como primer medida para el estudio de patrones, digamos, el patrón más importante
El patrón más importante es la línea de tendencia. En la comunidad ustedes tienen muchísimos PDF o algunos PDF con lo que es la línea de tendencia, igualmente ahora lo vamos a ver bien, pero primero y principal lo que tenemos que tener en cuenta es que el análisis técnico es el estudio del mercado en periodos anteriores, el estudio de patrones y de zonas de liquidez. Entonces, para comenzar a analizar, lo primero que hay que ver es cuáles son las zonas de liquidez. Y ahora les voy a compartir directamente la pantalla y nos vamos a ir a el TradingView. Para buscar zonas de liquidez, directamente hay que buscar soportes o resistencia. Entonces, quizás si ustedes recién comienzan y se encuentran con un gráfico así del estilo, les vuela la cabeza porque no entienden mucho. Pero una vez que le van tomando práctica, van a ir comprendiendo cuáles son esas zonas de liquidez. O sea, nosotros vamos a tener zonas de liquidez donde haya soporte y resistencia, como dijimos. Para que haya un soporte o una resistencia, tenemos que ver en el precio, en un rango entre cotización y cotización, entre dos líneas, vamos a marcar dos líneas aleatorias y las vamos a mover para buscar justamente soporte y resistencia. O sea, nosotros tenemos que encontrar entre dos líneas un rango en el precio en el que haya mucha confluencia de mechas. Para los que no saben qué son las mechas, son básicamente estas puntas de las velas que quedan así como líneas en vertical. Y son esas zonas, digamos, esos puntos que nosotros vamos a buscar para poder operar. Entonces, un ejemplo rapidísimo de zona de liquidez acá, que estoy en el boom 500, por ejemplo, estoy en temporalidad diaria, fíjense, 24 horas. Una zona de liquidez clave es esta confluencia de mechas que tenemos acá directamente. Acá tenemos una confluencia muy interesante de mechas y ahí directamente tenemos una resistencia. Entonces, la vamos a marcar. Obviamente siempre mientras más atrás hagamos un recorrido del precio muchísimo mejor. Pero en primera instancia, para poder identificar soporte y resistencia, tenemos que ver en esta temporalidad, en estos periodos más recientes, la temporalidad diaria, basta. Con eso basta, porque ahí es donde vamos a tener, digamos, los puntos de referencia más clave, donde el precio está respetando. Entonces, si queremos hacer un análisis lo más exacto posible, vamos a buscar en temporalidad diaria primero una zona, lo más grande que sea, no importa, porque después nosotros vamos a ir ajustando cuando vamos bajando temporalidad. En este caso, tenemos una resistencia muy grande acá directamente, que abarca mucha cantidad de pips. Pero esto obviamente lo vamos a ir corrigiendo, viendo dónde está el precio. Ahora, para que no se confunda, vamos a analizar un soporte en el boom 500, porque para buscar compras tenemos que buscar justamente que el precio toque un piso y empiece con poder de compra. O sea, tenemos que buscarlo lo más abajo posible para poder buscarlo en la zona de mayor liquidez. Acá, si nos vamos al boom 500, vamos a hacer un análisis de dónde está la mayor cantidad de mechas que podemos encontrar, que es prácticamente toda esta zona. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de achicar la zona. Vamos a bajar a 4 horas y ahí vamos a empezar a hacer el análisis más cercano al precio actual. O sea, vamos a hacer el análisis que nos va a llevar directamente a buscar esos puntos. A ver si nos carga rápido acá. Lo que tienen que tener en cuenta es eso, más que nada. Buscar la zona de liquidez del precio, buscar esas zonas donde tenemos las mechas, donde debemos buscar las compras o las ventas, y también las líneas de tendencia son muy importantes, porque siempre vamos a tener un mayor poder de compra, por ejemplo, en una tendencia alcista, o un mayor poder de venta en una tendencia bajista. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Ahora hasta que nos cargue acá el compañero. Ah, perdón, ahí comparto el enlace que me recolé. Ah, ya lo compartió Bernie, bueno. Listo. Bueno. Anda cuando quiere el TradingView. Vamos a volver un poquito a la pizarra.
Vamos a volver a la pizarra. Y vamos a repasar un poquito. Bueno, ahí vimos más o menos cuáles son las zonas de liquidez y que son los soportes de resistencia. Cualquier temporalidad, más fuertes van a ser los soportes de resistencia a temporalidad diaria. Entonces, más fuertes, S y R a temporalidad diaria. Que básicamente en un día, si tenemos una confluencia grande de esa mecha, es porque ahí tenemos una zona muy buena para operar. Eso a tener en cuenta acá. Y para buscar una tendencia fuerte, bien marcada, las temporalidades ideales son 1 hora y 4 horas. Para buscar una línea de tendencia, para buscar una tendencia favorable, temporalidades 1 hora y 4 horas. Son básicamente las temporalidades que nos van a dar, lugar a operar en el momento más actual. Entonces, estas son dos cosas que hay que tener en cuenta. Y independientemente de que tengamos soporte o resistencia y tengamos línea de tendencia o no tengamos alguna de las dos, cualquiera de las dos nos va a determinar que tenemos una muy buena zona de entrada y sobre todo la... A ver, quiero ver si no tengo que aceptar a nadie, me parece que sí. Volvemos. Volvemos acá. Bueno, vamos a volver a hacer el análisis acá en el Boom 500. Les voy a mostrar un ejemplo de línea de tendencia ahora. Básicamente, línea de tendencia tenemos, vamos a subir la temporalidad a 4 horas. Línea de tendencia tenemos cuando 3 o más puntos, 2 o más puntos, perdón, están marcando una tendencia clara. Entonces, para marcarla, a ver si quiere el Trading View. Acá pueden ver claramente que tenemos esta zona de acá, esta zona de acá y esta zona de acá. Y acá nos está marcando una tendencia alcista claramente. Entonces, para buscar esos cambios de tendencia, si el precio viene de una tendencia bajista muy, muy marcada, tenemos que encontrar esta divergencia, por así decirlo. Tenemos que buscar que los mínimos sean cada vez más altos. En temporalidades altas va a servir muchísimo más. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, para hacer un análisis exacto, tenemos que analizar todas las temporalidades. No nos podemos quedar solo con una temporalidad, porque quizás ahí tenemos algún patrón en alguna temporalidad que no vimos y nos estamos perdiendo de un patrón muy importante que nos puede definir cómo va a seguir el precio. Pero bueno, acá el TradingView no quiere seguir, así que vamos a volver ahí a la pizarra para seguir. Bueno, estos son los conceptos más importantes que vamos a tener ahora. Ahora cuando me cargue el TradingView hacemos alguna práctica, si llegamos. Básicamente se pueden combinar los dos criterios, este criterio y este criterio, se pueden combinar y el análisis va a ser mucho más preciso. Pero ¿qué pasa? Si por ejemplo estamos en una tendencia desfavorable, y tenemos por ejemplo un soporte, una resistencia fuerte a 4 horas o a 1 hora o hasta en temporalidad diaria, nosotros tranquilamente podemos operar en contra de la tendencia, porque vamos a tener marcada una zona de soporte y resistencia interesante. Entonces, ¿qué es lo ideal acá? Que ustedes puedan interpretar cuáles son esas zonas de soporte y resistencia en diferentes temporalidades para poder hacer una entrada en contra de tendencia satisfactoria. Porque si nosotros entramos en una compra o en una venta, en un soporte de resistencia que no es tan fuerte, ahí corremos un riesgo enorme, sobre todo si está en contra de tendencia, de poder errarle. A ver, que sigue gente en sala de espera.
Y acá no me figura que hay gente en sala de espera, che. Ah, acá está. Es la primera vez que uso Zoom, así que estoy acá tratando de interpretar también, porque no llegan las notificaciones. Bueno, ahí vamos a seguir viendo. Avísenme ahí. Bueno, volvemos al TradingView, a ver si nos quiere dar una mano acá. Vamos a ir, por ejemplo, al crash. Al crash 1000 que habíamos operado hoy. Fíjense, vamos a interpretar esta entrada que hicimos hoy, que fue una entrada buenísima. Vamos a buscar ese soporte de resistencia. Vamos a buscar ese soporte de resistencia que encontramos para poder entrar, para poder hacer la entrada que hicimos ahí en el crash 1000. O sea, básicamente la entrada fue a temporalidad diaria. Encontramos una resistencia a temporalidad diaria y le entramos. Entonces, eso, fíjense que la tendencia estaba en contra, estaba súper en contra, porque los mínimos eran cada vez más altos. Y en este caso nosotros tenemos que buscar que los mínimos sean cada vez más bajos. Entonces, vamos a ver cuál fue la entrada que hicimos. Fíjense, en 4 horas nosotros tenemos una zona de confluencia enorme acá. O sea, prácticamente le entramos directamente a esa zona de confluencia. Pero ¿por qué hicimos una entrada tan precisa? Porque también acá, fíjense que tenemos dos mechas que por más indiferente que sean, nos está delimitando justamente una línea exacta. Nos está delimitando una línea exacta que nosotros marcamos, fíjense, que es justamente ahí donde hicimos la entrada. ¿Por qué? O sea, esta línea que marcamos acá es la línea de resistencia más grande que tenía el precio en este momento, porque estaba delimitada por una zona de confluencia enorme acá de resistencia y una zona acá de soporte que prácticamente nos la estaba marcando, digamos, de forma lineal, o sea, no había margen de error. Le pusimos un stop loss por acá arriba por poner, pero la entrada se iba a dar, digamos, dentro de esa zona sí o sí. Porque ahí teníamos el soporte, la resistencia, estas dos zonas están delimitando justamente una entrada muy fuerte que se puede dar en este punto. Entonces, si nosotros analizamos de esta forma, nosotros, fíjense, veníamos de una tendencia alcista, pero recontra desfavorable, o sea, no era para nada favorable entrar en esta zona con una si nos fiábamos solo por la tendencia. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en una tendencia alcista, pero analizamos estos puntos y analizamos zonas donde podemos entrar con muy bajo riesgo realmente, porque entrar en una resistencia de este estilo es muy bajo riesgo. Entonces, vamos a temporalidad diaria para que lo puedan identificar de nuevo. Pero fíjense que no es necesario combinar línea de tendencia con soporte o resistencia. Si nosotros encontramos una resistencia o un soporte que a estas temporalidades grandes, o sea, sirva, nosotros tranquilamente podemos hacer una entrada inmediata dentro de esa resistencia. Lo que sí es muy recomendable que puedan aguantar una cantidad de pips mayor quizás a la que enviamos para poder darle un poquito más de margen a que reaccione, pero estas zonas que marcamos, fíjense que son lo más precisas posibles. Nosotros intentamos que la entrada tenga una precisión bastante exacta para bueno, poder hacer una entrada buena. Entonces, bueno, vamos a volver ahí a la pizarra para volver a compartir esto. Fíjense que la entrada que hicimos en Crash 1000, no necesariamente combinamos lo que es línea de tendencia con soporte o resistencia y zona de liquidez. Zona de liquidez, repito, básicamente soporte y resistencia a cualquier temporalidad, y obviamente vamos a tener una mayor liquidez en una zona de resistencia o soporte a temporalidad diaria que en temporalidades pequeñas. Porque cuando tenemos una confluencia de mechas, o sea, un soporte de resistencia muy grande, es porque ahí es ahí donde hay mayor poder de compra o de venta, dependiendo de dónde estemos analizando y qué estemos analizando.
Entonces es importante tener en cuenta lo que son soporte y resistencia de zona de liquidez y lo que es líneas de tendencia. Entonces, para comenzar ustedes a analizar directamente, para poder encontrar zonas de liquidez importante, empezamos a buscar en el precio las zonas de confluencia y donde tenemos la mayor cantidad de mechas para analizar. Eso es ideal. Es muy importante que conozcan lo que es análisis técnico y sobre todo acción de precios. Que esto es, acción de precio es básicamente con lo que nosotros podemos analizar cualquier mercado y casi siempre, o sea, tiene muy poco margen de error y tenemos obviamente que seguir una gestión de riesgo adecuada. Vamos a ahora volver, vamos a volver a mercado para ver si podemos encontrar alguna entrada, si nos lo permite acá el TradingView. Pero el análisis es súper sencillo. Y después ustedes a medida que van puliendo un poco, ya van a ir encontrando, digamos, zonas de liquidez, digamos, a temporalidades más pequeñas. Entonces, fíjense, ahora estamos a 1 minuto, ya tenemos una micro tendencia favorable, una línea de tendencia que se rompió claramente, que la voy a marcar acá. Acá marcamos una línea de tendencia que se rompió, que el precio la rompió. Fíjense, la rompió y ahora ya tenemos una tendencia casi, digo, favorable para buscar alguna entrada. Para buscar alguna entrada acá ya hay que subir a temporalidad de 15 minutos y empezar a ver dónde tenemos mayor confluencia. Por ahora voy a marcar una línea horizontal acá, en estos últimos 2 rechazos que dio acá, y vamos a buscar, ahora que nos va a cambiar la vela de media hora en un ratito, a temporalidad de media hora. Eso también es importante, que vean ustedes las entradas que son sobre soportes o resistencia a temporalidad, o sea, cuando están más cerca de que cambie la temporalidad, hay más chance de que podamos tener una mejor entrada, porque vamos a tener una vela anterior cerrada y vamos a tener definido, digamos, la dirección del precio. En este caso nos está dejando acá un doji prácticamente a media hora, y esto puede ser tranquilamente un signo de retroceso. Pero para eso vamos a analizar bien. Y acá lo que estoy viendo es que tenemos una zona de soporte muy grande acá. Tenemos una zona de soporte muy grande. Y acá el precio nos va a dejar un doji. Entonces, acá tenemos una zona de indecisión. Acá lo que podemos hacer es tranquilamente esperar un retroceso a la media de vuelta. Vamos a marcar, vamos a arrancar esta línea que marcamos acá. Y vamos a marcar la línea de tendencia que estaba siguiendo el precio, fíjense, que era esta línea de tendencia. Vamos a ver. ¿Dónde está la...? Listo. Acá directamente vamos a marcarnos una línea de tendencia, que es esta de acá. Y nos marcamos ahí un posible retesteo del precio para continuar con la tendencia. Acá, como nos dejó un doji a media hora, es muy probable que empiece ahí un retroceso interesante. Entonces, vamos a tener en cuenta eso y vamos a marcarnos una... Ya fíjense que esto es análisis a temporalidad más pequeña y un análisis mucho más preciso, por así decirlo. Entonces, vamos a ir a buscar... Bueno, ahí, fíjense, ahí se fue. Nos cerró antes de que cierre la vela de media hora. Eso es muy importante, de vuelta, para buscar esos retesteos. Seguimos acá, hay, a temporalidades anteriores hay un soporte muy grande, pero el precio está cayendo en picada y podemos tener retesteos directamente en esta zona. O sea, lo que estábamos haciendo recién era un hipotético caso de que nos cierre la vela de media en doji. Entonces, acá podemos llegar a tener un retesteo, directamente guiándonos por estos periodos más cercanos, o sea, no son muy anteriores y son más cercanos. Si nosotros igualmente volvemos para atrás, tenemos una zona de retesteos enormes por acá, fíjense. O sea, son zonas de mucha confluencia, y esta zona precisamente puede ser una zona para buscar una continuidad en el precio. Vamos a bajar a 1 minuto, vamos a ver. Fíjense, acá podemos tener una zona de reacción. Esta puede ser una zona de reacción ahora cuando cambie la vela de media hora. Tenemos también, por ejemplo,
un posible patrón de vela chica. Estas velas chicas sirven también como confirmaciones para poder entrar en tendencias favorables. ¿Por qué? Porque estas velitas indican que el precio no ha tenido fuerza para cambiar tendencia ahí, pero cuando el precio vuelva a pasar por zona, puede ser una zona muy importante para buscar una venta, en este caso. Entonces, fíjense, acá lo que hicimos fue, el precio rompió la línea de tendencia hacia abajo y nos dejó una vela de media hora bajista, súper bajista. Si nos dejaba un doji en esta zona, lo más probable es que íbamos a tener que ir a buscar el precio a la línea de tendencia bajista que venía marcando. Pero en este caso, como el precio cerró en media hora, nosotros buscamos un retesteo, media hora bajista, perdón, buscamos un retesteo en la nueva apertura de la vela de media hora. Si nos vamos a media hora, vamos a ver que nos cerró una vela súper bajista, y la próxima puede tener un posible retesteo ahí. Fíjense, esta es una muy posible zona para buscar un retesteo. ¿Por qué también? Porque tenemos una zona de confluencia muy grande, o sea, es una zona donde hay muchísima liquidez, y acá prácticamente el precio pudo haber buscado una ruptura de esta zona y usarla como un retesteo para romper definidamente y bajar prácticamente todo lo que cayó con un posible hasta, hasta tope de ganancia, hasta por acá abajo. Es básicamente una posible proyección que estoy haciendo así, sin análisis tan profundos. Acá el precio dejó una vela bajista muy favorable, entonces un retesteo en esta zona, en las velas de media hora, en términos de velas de media hora, puede ser una entrada buenísima para buscar una ruptura completa hacia abajo y con un posible take profit hasta esta zona. Entonces es una zona que está buena y yo le haría seguimiento. Pero bueno, la entrada que hicimos de arriba, si no cerraron parciales, deberían estar ahí todavía adentro buscando esa caída. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les vaya quedando de acá? Que ustedes, si no, nunca entraron a analizar, nunca analizaron, puedan entrar al gráfico y encontrar zonas de liquidez. Lo primero, zonas de liquidez. ¿Cuáles son las zonas de liquidez donde tenemos mayor confluencia en temporalidades altas? Zona de liquidez es donde, ahí estoy viendo, bueno, estaban hablando entre ustedes. Si quieren, bueno, los pips, ahí estaba preguntando Enzo, que los pips básicamente son la medida con la que nosotros operamos. O sea, básicamente cada numerito representa un pip, o sea, cada numerito antes de la coma representa un pip en índices, y es así como, o sea, es la medida que a nosotros nos sirve para poder medir el gráfico, poder buscar entradas y poder establecer una gestión de riesgo, digamos. En el VIP tratamos de no pasar entradas de más de 10 pips, o sea, es algo que nos propusimos desde que empezamos y algo que venimos cumpliendo casi a rajatabla, o sea, no van a ver nunca una entrada mayor a 10 pips, y ya 10 pips es bastante por lo que mandamos. Sobre todo sirve para cuidar gestión de riesgo y que con una entrada puedan cubrir varias pérdidas y no tener que preocuparse tanto. Pero bueno, en un principio lo que yo quiero que les quede es que zonas de liquidez son las zonas donde tenemos mayor confluencia. O sea, acá en 4 horas las zonas de liquidez son estas que marcamos. Estas zonas son de liquidez completa, porque acá tenemos soporte y resistencia. Esta de acá, bueno, en un ratito se va a terminar, pero esto de acá, o sea, la zona superior sería una resistencia, y la zona inferior que marcamos acá abajo sería un soporte. Soporte, ¿por qué? Porque, o sea, hace que el precio rechace hacia arriba y resistencia que rechace hacia abajo. Esas son zonas de liquidez. Cuando el precio tiene una zona de liquidez tan grande, son esos puntos donde nosotros vamos a ir a entrar. Entonces, va a terminar en 10 minutos. Yo quiero que a ustedes les quede esto que vimos acá. Hacemos un repaso de vuelta. Es esencial que lo tengan en cuenta cuando ustedes recién abren un gráfico por primera vez, nunca analizaron. El análisis técnico es el estudio del mercado en periodos anteriores, estudios de patrones y zonas de liquidez. Cuando tenemos zonas de liquidez, tenemos soporte y resistencia, que es lo que vimos recién. A cualquier temporalidad, podemos tener soporte o resistencia, temporalidad diaria, temporalidad de 4 horas, 1 hora,
Depende del tipo de entrada que queramos hacer y depende qué tan lejos estemos de esas zonas también, sirve para poder operar. Más fuertes son los soportes de resistencia de temporalidad diaria, porque básicamente, o sea, si tenemos una confluencia de mecha a temporalidad diaria, es porque ahí básicamente tenemos zonas institucionales donde vamos a tener un poder de compra, un poder de venta muy grande. Y también realizamos el estudio de patrones, y el patrón más importante es la línea de tendencia. O sea, cuando nosotros trazamos línea de tendencia, es el patrón por el momento más importante que tenemos. Después van a ver que con las líneas de tendencia podemos formar canales, podemos encontrar canales que básicamente son líneas de tendencia en las que el precio las usa como soporte y resistencia y se va moviendo el precio dentro de un canal o dentro de cuñas, por ejemplo. Por eso quizás lo vamos en alguna otra reunión. Y para buscar tendencias favorables, las temporalidades son 1 hora y 4 horas. Si nos vamos a temporalidad diaria, para operar como operamos nosotros a 1 minuto, que marcamos las zonas directamente a 1 minuto, es ideal que ustedes busquen las tendencias en 1 hora y 4 horas. Si ven que a 1 hora tenemos varias mechas alcistas, por ejemplo, para operar un boom, ya tenemos una zona ideal para poder entrar. Y lo mismo para un crash, por ejemplo, si tenemos una temporalidad a 1 hora de varias mechas bajistas, tenemos una tendencia favorable. Siempre en tendencia favorable vamos a tener mayor chance de poder sacar ganancias. Si esto lo combinamos, si combinamos las zonas de liquidez con las tendencias, vamos a poder empezar a hacer análisis mucho más certeros y mucho más exactos. Obviamente se pueden combinar como no se pueden combinar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una tendencia muy desfavorable, pero tenemos una zona de liquidez a temporalidad diaria muy importante, eh, mínimamente, si tenemos una zona en donde a temporalidad diaria tenemos una confluencia de 2 mechas diarias, ya ahí tenemos una posible zona de reacción. Por ejemplo, en la entrada del Crash 1000 de hoy, que a ver si se las puedo mostrar, no, porque va a tardar como 3 años en cargarlo. En las entradas del Crash 1000, en la de hoy, teníamos una resistencia donde había varias mechas diarias, o sea, teníamos una resistencia muy fuerte. Entonces, en esa resistencia es donde nosotros marcamos la entrada, y hasta era una entrada muy certera porque tenía muy poco riesgo en la entrada. Entonces, era una zona para un cambio de tendencia ideal. Entonces, bueno, es ideal que ustedes puedan combinar lo que son las zonas de liquidez con las zonas de línea de tendencia. Si ustedes están comenzando a analizar, intenten combinarlas e intenten, digamos, identificarlas en el gráfico a cualquier temporalidad, y sea, no sé, por ejemplo, desde 15 minutos hasta temporalidad diaria pueden buscar soportes y resistencias. Obviamente, operar a 15 minutos o buscar entradas a 15 minutos ya es algo mucho más preciso, quizás para entradas ahí muy precisas, posibles retesteos muy precisos. A veces me gusta operar así, pero lo más seguro para operar es buscar soporte y resistencia a 4 horas o a temporalidad diaria. Si esa temporalidad diaria, si tenemos una buena confluencia de mechas a temporalidad diaria, vamos a tener una posible entrada muy buena, como la que hicimos hoy en Crash 1000. Entonces quiero que le quede eso por un lado. Por otro lado, las líneas de tendencia son muy importantes, pero también tienen que tener en cuenta que hay otros patrones. Hay patrones a 15 minutos, hay todo tipo de patrones. Tenemos un PDF en el VIP ahí con los tipos de patrones que tenemos. Pero en un principio, para empezar a analizar, es ideal que puedan identificar esto. Si ustedes identifican lo que es zona de liquidez y ustedes identifican la tendencia del gráfico, ya van a tener lo más básico pulido. O sea, van a tener lo más básico para operar pulido. Entonces, quiero que le quede eso, y ahora quiero ver si tienen alguna pregunta. Esta no fue de análisis para operar directo, les había avisado que era sobre todo análisis desde cero, pero esto es lo básico que quiero que sepan y con lo que quiero que se queden. Entonces, si tienen alguna pregunta, déjenme ahí en los comentarios, esto va a quedar grabado, así que o sea, si tienen alguna pregunta, va a quedar directamente grabado acá y lo pueden repasar. Obviamente ahora vamos a seguir analizando para mandar alguna entrada, pero bueno, es ideal que puedan identificar esto. Si ustedes identifican esto, tienen creo que hasta un 60% de la operación ganada. Obviamente va a depender después
de su gestión de riesgo, el otro 40% de su gestión de riesgo. Y quizás la paciencia sería el 100%, pero es algo en paralelo que ustedes tienen que tener. Digamos, si estamos en una tendencia en contra, van a tener que tener paciencia para encontrar, digamos, unas tendencias grandes para operar. Entonces, bueno, ¿alguien Tengo tiene una alguna pregunta. pregunta? Sí, Sí, yo. Estamos ubicados de pronto en Crash Mill y vamos a temporalidad de 4 horas y ubicamos soporte y resistencia. Luego vamos por lo menos a 1 hora y ubicamos soporte y resistencia. A medida que nos acerquemos al minuto, le vamos ubicando soporte y resistencia. Entonces nosotros trabajaríamos en medio de esas dos líneas o 2 líneas arriba o 2 líneas abajo. ¿Sí? claro, o sea, sería, digamos, operar esas zonas, claro, entre esas dos líneas, básicamente. O sea, nosotros vamos a analizar en todas las temporalidades. Si nosotros analizamos desde temporalidad diaria hasta 15 minutos, esa, o sea, diaria, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, media hora también, son las temporalidades donde nosotros vamos a analizar las posibles zonas de liquidez. Entonces, vamos a arrancar temporalidad diaria. Si está muy lejos la zona de temporalidad diaria, bajamos a 4 horas y vamos bajando a 1 hora, a media hora. Y es muy fácil encontrar entradas en cualquier momento, por más de que esté lejos de zona de liquidez a temporalidad diaria, porque vamos a 15 minutos y buscamos alguna tendencia favorable o alguna zona de acumulación y lateralización y vamos a tener una posible entrada sí o sí. Pero la Gracias, sí, me operativa quedó claro. la operativa la vamos a hacer dentro de esas dos líneas, básicamente. O sea, vamos a ir achicando la temporalidad y vamos a operar entre esas dos cotizaciones. Siempre lo ideal es no aplicar tanto riesgo. Obviamente, cuando tienen un capital más grande, con más riesgo pueden operar porque tienen más margen. Pero lo ideal es hasta 10, 15 pips. Yo opero hasta 15 pips, más o menos. Es lo ideal para poder encontrar entradas precisas y tomar buenas ganancias. Me imaginaba mi cuadrícula llena de líneas de colores por cada temporalidad, pero entonces ya me quedó claro que es a menos espacio, entonces vamos descartando las más largas. Claro, sí, sí. O sea, lo ideal es igualmente buscar en zonas fuertes. Si nosotros marcamos a 4 horas, 1 hora y falta para que llegue el precio, vamos a esperarlo, porque es la zona de liquidez más fuerte que tenemos. Pero si estamos lejos, por ejemplo, de una resistencia o soporte diario, vamos a bajar de temporalidad para poder buscar entradas ahí. Recuerden que mientras más grande es la temporalidad, más fuerte va a ser el soporte o resistencia y más chances de salir en ganancias tenemos. Entonces eso es con lo que quiero que se queden y ya va a terminar. Así que si tienen alguna duda me pueden escribir a mi Telegram, que después se lo dejo ahí cuando termine la reunión ahí, para que bueno, me puedan preguntar lo que sea. Pero en esta primera reunión desde cero, con lo que quiero que se queden es eso, es esto. Lo que es el análisis técnico, cuándo tenemos zona de liquidez y con qué patrón operamos. Eso sobre Espérame, tengo una todo. pregunta, una Sí. pequeña corta pregunta. Los ticks son las líneas que hay entre un soporte y una resistencia, la del medio. Eh, Como la del medio. No entendí tu pregunta. El espacio que queda entre las dos, Claro, esa es entre la zona donde vamos a comprar o vender, digamos. Esa es la zona. liquidez. Claro,